Nadie en aquella pequeña sala del tribunal esperaba lo que estaba a punto de suceder. Los abogados ajustaban sus corbatas con aire de superioridad, el juez tamborileaba sus dedos sobre el estrado con evidente aburrimiento, y en las bancas del público, varios hombres intercambiaban sonrisas burlonas dirigidas hacia la mujer sentada sola en el banquillo de los acusados. Ella se llamaba Elena Sorokhina. 42 años. Cabello castaño recogido en un moño sencillo. Vestida con un traje gris discreto, sin joyas, sin maquillaje elaborado. Nadie la habría mirado dos veces en la calle. Y precisamente eso era lo que ella había perfeccionado durante décadas, el arte de ser invisible. El caso parecía ridículamente simple para todos los presentes excepto para ella. Su exmarido Dmitry Volkov, un hombre de mandíbula cuadrada y ego aún más grande, estaba sentado al otro lado de la sala con una sonrisa que no había abandonado su rostro desde que comenzó el proceso. A su lado, su abogado estrella, el licenciado Marcos Fuentealba, conocido en los círculos jurídicos de Madrid como el Tiburón, hojeaba documentos con la calma de quien ya conoce el veredicto antes de que el juez lo pronuncie. Dmitry había demandado a Elena por lo que él llamaba, con desprecio apenas disimulado, apropiación indebida de bienes comunes durante el matrimonio. En términos más simples, la acusaba de haberse quedado con dinero que, según él, le pertenecía. La suma en disputa era de 300.000 euros. Una cantidad considerable para cualquier persona común. Una cantidad que, como el mundo estaba a punto de descubrir, era absolutamente ridícula comparada con la realidad de Elena Sorokhina. La señora Sorokhina, dijo Fuentealba levantándose con teatral solemnidad, se casó con mi cliente hace 17 años sin un solo euro en su cuenta bancaria. Fue él quien la mantuvo. Fue él quien pagó su ropa, su comida, sus vacaciones. Y ahora, señoría, la mujer tiene la desfachatez de reclamar bienes que jamás le pertenecieron. Algunas personas en el público asintieron. El juez, un hombre de 70 años llamado Honorato Bermúdez, miró a Elena por encima de sus lentes con una expresión que mezclaba lástima y condescendencia. Elena no reaccionó. Mantuvo las manos sobre la mesa, perfectamente quietas, y sus ojos oscuros permanecieron fijos en un punto invisible frente a ella. Era una calma que desconcertaba, aunque nadie en esa sala supo interpretarla correctamente. La tomaron por resignación. Por miedo. Por la sumisión típica de una mujer que sabe que ha perdido antes de comenzar. ¡Qué equivocados estaban! Su abogado, un joven llamado Sebastián Arce que acababa de cumplir 31 años y llevaba apenas 4 ejerciendo, se puso de pie con una carpeta delgada en las manos. En comparación con el imponente Fuentealba, parecía un estudiante que se había colado en una clase equivocada. El propio Dmitry lo señaló con un dedo y murmuró algo al oído de su abogado. Ambos sonrieron. Señoría, comenzó Sebastián con una voz más firme de lo que su apariencia prometía, la defensa solicita unos minutos para presentar documentación que considera relevante para este caso. Adelante, dijo el juez con un gesto que sugería que todo aquello era una pérdida de tiempo. Sebastián abrió la carpeta. Sacó un único documento. Lo colocó frente al juez con cuidado casi ceremonial. Señoría, antes de que este tribunal continúe evaluando si mi clienta se apropió indebidamente de 300.000 euros, consideramos necesario contextualizar quién es Elena Sorokhina. No la esposa. No la acusada. Sino la persona real. Fuentealba soltó una carcajada breve. ¿Van a contarnos su historia de vida, licenciado? ¡Qué conmovedor! Sebastián no le prestó atención. Elena Mikhailovna Sorokhina es la fundadora y propietaria mayoritaria del grupo empresarial Abrora Holdings, con sede principal en Luxemburgo y operaciones activas en 19 países. Hizo una pausa breve como quien permite que las palabras aterricen correctamente. Su patrimonio neto certificado por la firma auditora independiente Deloitte, con fecha del primer trimestre de este año, asciende a 4.7 billones de euros.
El silencio que siguió a esas palabras fue de una calidad particular. No era el silencio del aburrimiento ni el de la distracción. Era el silencio de los pulmones que olvidan funcionar. Era el silencio de los cerebros que reciben una información y se niegan, por un momento, a procesarla. 4.7 billones. No millones. Billones. Dmitry Volkov fue el primero en reaccionar, aunque su reacción consistió únicamente en abrir la boca. Ningún sonido salió de ella. Su abogado, el temible Fuentealba, dejó caer su pluma estilográfica sobre la mesa. El juez Bermúdez se quitó los lentes, los limpió con su toga, y volvió a ponérselos como si el problema fuera óptico. ¿Podría repetir esa cifra, licenciado?, preguntó el juez con una voz que había perdido toda su autoridad habitual. 4.7 billones de euros, señoría. Sebastián colocó una segunda hoja sobre la mesa. Aquí tienen el certificado de auditoría. Y aquí una tercera hoja al registro mercantil de Abrora Holdings en Luxemburgo, donde consta el nombre completo de mi clienta como accionista principal con el 83% de participación. Elena Sorokina continuó sentada exactamente igual que antes. Manos sobre la mesa. Espalda recta. Mirada serena. Solo que ahora, si alguien la hubiera observado con verdadera atención, habría notado algo muy pequeño en la comisura de sus labios. No era una sonrisa exactamente. Era algo más antiguo y más profundo que una sonrisa. Era la expresión de alguien que ha esperado mucho tiempo un momento, y que finalmente ha llegado a él. Dmitry encontró su voz antes que los demás, aunque lo que salió de su boca no fue exactamente un triunfo de la elocuencia. Eso es imposible. Ella no tenía nada cuando nos casamos. Yo lo sé. Yo la conocía. ¿La conocía, señor Volkov?, dijo Sebastián, y esta vez sí había un filo en su voz. ¿Cuándo se casaron con mi clienta, le preguntó usted en algún momento a qué se dedicaba antes de conocerle? Dmitry frunció el ceño. Ella dijo que era consultora. Algo de negocios internacionales. Nada importante. Nada importante. Sebastián repitió las palabras despacio, dejando que resonaran en la sala. Efectivamente, señor Volkov. Eso fue exactamente lo que ella le dijo. Y ahí fue cuando todos en esa sala comprendieron, simultáneamente, que estaban ante una historia mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado al entrar esa mañana por las puertas del tribunal. ¿Por qué una mujer con casi 5 billones de euros se había casado con Dmitry Volkov, un empresario de nivel medio con 3 fábricas de componentes electrónicos y un yate de segunda mano en Marbella? ¿Por qué había vivido 17 años en una casa de 4 habitaciones en las afueras de Madrid cuando podría haber comprado el barrio entero? ¿Por qué había permitido que su marido la llamara su mujer en las cenas de negocios, como si fuera un accesorio más, mientras él firmaba contratos de $500,000 creyendo que era el hombre más importante de la habitación? Las respuestas a esas preguntas eran complicadas. Y comenzaban mucho antes de que Elena Sorokina pusiera un pie en España. Comenzaban en San Petersburgo en el invierno de 1987, cuando una niña de 3 años vio a su padre salir por la puerta de su apartamento en el distrito de Vasiliostrovsky con una maleta pequeña, y no regresar jamás. La madre de Elena, Natasha Sorokina, era profesora de matemáticas en una escuela secundaria. Una mujer brillante, disciplinada, con una mente capaz de ver patrones donde otros solo veían caos. También era una mujer que había aprendido, a fuerza de golpes invisibles, que el mundo no perdona a las mujeres que muestran demasiado. Que son demasiado inteligentes, demasiado independientes, demasiado seguras de sí mismas. Nunca dejes que sepan lo que vales, le decía a Elena cuando la peinaba por las mañanas antes de la escuela. No lo decía con amargura. Lo decía con la precisión clínica de quien ha estudiado las reglas de un juego y ha decidido enseñárselas a su hija para que sobreviva. Los que saben lo que vales intentarán quitártelo.
Los que no lo saben te subestimarán. Y la subestimación, Helenka, es la armadura más poderosa que existe. Elena tenía 7 años cuando escuchó esas palabras por primera vez. Las guardó en algún lugar de su interior donde las cosas importantes se guardan sin que uno lo decida conscientemente. Y durante los 35 años siguientes, las vivió con una fidelidad que habría dejado a su madre sin palabras. A los 16 años, Elena ganó la Olimpiada Nacional de Matemáticas de la Unión Soviética. No fue a recoger el premio. Envió una carta diciendo que estaba enferma. A los 21 años presentó su tesis doctoral en economía cuantitativa en la Universidad de San Petersburgo. El tribunal académico la calificó como la contribución teórica más significativa de la última década en su campo. Ella agradeció el comentario, guardó el título en un cajón, y tomó un vuelo a Londres 3 días después. En Londres comenzó todo. O más precisamente comenzó la primera de las muchas vidas que Elena Sorokina viviría de manera simultánea y completamente invisible la una para la otra. Trabajó durante 2 años como analista junior en un fondo de inversiones en la City. Era la persona más callada de la oficina. La que llegaba primero y se iba última. La que nunca asistía a las cenas del equipo y declinaba todas las invitaciones sociales con excusas educadas y vagas. Sus colegas la consideraban competente pero aburrida. Su jefe la consideraba útil pero sin ambiciones. Nadie la consideraba una amenaza. Fue durante esos 2 años cuando Elena aprendió algo que ninguna universidad podría haberle enseñado, que los mercados financieros globales tenían grietas. Pequeñas incoherencias en los modelos de valoración de activos que los grandes fondos ignoraban porque eran demasiado pequeñas para ser rentables a su escala. Pero a una escala diferente, manejada con precisión quirúrgica, esas grietas eran una mina. Con 27 años, Elena Sorokina renunció a su trabajo, retiró los ahorros de 4 años que ascendían a 42.000 libras esterlinas y se mudó a Luxemburgo. Registró Abrora Holdings como una sociedad de inversión privada. Sin publicidad. Sin presencia en redes. Sin nombre en ningún comunicado de prensa. La empresa existía en los registros mercantiles con la misma invisibilidad discreta que su fundadora había perfeccionado desde la infancia. Durante los primeros 3 años, Abrora operó exclusivamente a través de intermediarios. Elena tomaba las decisiones, pero otros firmaban los documentos. Otros daban la cara en las reuniones. Otros recibían los aplausos cuando las inversiones resultaban exitosas, que era siempre porque Elena Sorokina no hacía apuestas. Elena Sorokina hacía cálculos. A los 30 años, su patrimonio personal superaba los 200 millones de euros. Siguió viviendo en un apartamento de 2 habitaciones en Luxemburgo. Cocinaba ella misma. Viajaba en clase turista cuando era posible. Usaba ropa de tiendas medianas. No por austeridad fingida ni por excéntrica humildad millonaria. Lo hacía porque el dinero para ella nunca había sido el objetivo. El dinero era simplemente el resultado inevitable de pensar correctamente. El objetivo era otra cosa. El objetivo era lo que su madre le había enseñado sin saberlo aquella mañana fría de San Petersburgo, demostrarse a sí misma que podía construir algo enorme desde la nada, y que ese algo podría existir con plena solidez y sin que nadie que la subestimara lo supiera jamás. Hasta que ella decidiera lo contrario. Y esa decisión, tomada con la misma frialdad calculada con la que Elena Sorokina tomaba todas sus decisiones importantes, había llegado en la forma de una demanda judicial presentada por un hombre llamado Dmitry Volkov, que en este momento estaba sentado en una sala de tribunal en Madrid con la mandíbula literalmente desencajada, mirando a la mujer a la que había considerado durante 17 años una carga decorativa, intentando reconciliar esa imagen con los números escritos en el documento que el juez sostenía entre sus manos con dedos ligeramente temblorosos. Fuentealba fue el primero en recuperar la compostura profesional, aunque a un costo visible.
Se levantó de su silla con movimientos que habían perdido su elegancia habitual y carraspeó 2 veces antes de hablar. Señoría, independientemente del patrimonio personal de la señora Soroquina, dijo escogiendo cada palabra con la cautela de quien camina sobre hielo delgado. El objeto de esta demanda sigue siendo los 300.000 euros presuntamente sustraídos de la cuenta conjunta matrimonial durante el último año de convivencia. El juez Bermúdez lo miró. Luego miró los documentos. Luego miró a Elena. Era evidente que su cerebro seguía procesando la información a una velocidad inferior a la que la situación demandaba. Sí, dijo finalmente el juez, con la voz de alguien que intenta recuperar el control de una reunión que se le ha escapado completamente de las manos. Sí, claro. El objeto de la demanda. Continúe el licenciado Fuentealba. Fuentealba asintió visiblemente agradecido por ese pequeño ancla de normalidad procesal. La pregunta relevante para este tribunal es si mi cliente tiene derecho a una parte proporcional de los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo licenciado, lo interrumpió Sebastián con una calma que resultaba casi insultante en su suavidad. ¿Podría usted especificar qué bienes adquiridos durante el matrimonio reclama su cliente? Fuentealba abrió su carpeta. Tenía una lista preparada. La había preparado durante semanas, con la seguridad de quien conoce perfectamente el terreno que pisa. El apartamento de la calle Velázquez, adquirido en 2012. El vehículo Mercedes-Benz registrado a nombre de la señora Soroquina. Los fondos de la cuenta conjunta número. Disculpe que le interrumpa nuevamente, dijo Sebastián, y esta vez sacó de su carpeta no una sino 5 hojas que colocó sobre la mesa del juez con movimientos pausados y deliberados, como un chef que presenta los platos de una cena que ha cocinado durante meses. El apartamento de la calle Velázquez fue adquirido con fondos procedentes de una transferencia de Abrora Holdings realizada antes del matrimonio y documentada como inversión patrimonial personal. Aquí está la trazabilidad bancaria completa. En cuanto al vehículo, fue un regalo documentado de la empresa a su directora general, mi clienta, en 2015. Y respecto a la cuenta conjunta, señoría, les invito a observar con atención quién realizó los depósitos en dicha cuenta durante los 17 años de matrimonio. El juez tomó la última hoja. La leyó. Parpadeó. La leyó de nuevo. En esa hoja había un resumen de movimientos bancarios que mostraba, con la claridad brutal de los números, que Elena Soroquina había depositado en la cuenta conjunta del matrimonio a lo largo de 17 años. Cantidades mensuales que oscilaban entre 8 y 15.000 euros, siempre bajo el concepto de aportación doméstica, siempre con la regularidad de un reloj suizo. Dmitry Volkov había realizado depósitos en esa misma cuenta en 9 ocasiones durante el mismo periodo. 9. En 17 años. Alguien en las bancas del público soltó un sonido que no llegó a ser una risa pero que tampoco fue otra cosa. Dmitry se inclinó hacia Fuentealba y comenzó a susurrarle algo con urgencia. Su abogado escuchó, asintió una vez y levantó la mano. Señoría, solicitamos un breve receso para consultar con nuestro cliente. Denegado, dijo el juez Bermúdez, y en esa única palabra había recuperado toda la autoridad que había perdido 20 minutos antes, más un interés genuino que transformaba completamente su actitud. Se recostó en su silla, se quitó los lentes y los sostuvo entre sus dedos, mirando a Elena directamente por primera vez desde que comenzó la audiencia. Señora Soroquina, tengo una pregunta que no está directamente relacionada con los aspectos procesales de esta causa, pero que como juez instructor considero relevante para entender el contexto completo del caso. Hizo una pausa. ¿Por qué Elena parpadeó una sola vez? Era la primera reacción genuinamente humana que había mostrado en toda la mañana, y duró exactamente lo que dura un destello de luz antes de que la oscuridad vuelva a instalarse con comodidad. ¿Por qué exactamente, señoría? Preguntó y su voz, que casi nadie en esa sala había escuchado hasta ese momento, era baja y completamente uniforme, como la superficie de un lago en un día sin viento. ¿Por qué todo esto?, dijo el juez con un gesto amplio que abarcaba la sala,
los documentos a Dimitri, y quizás algo más grande e indefinible que ninguno de los presentes habría sabido nombrar con precisión. Una mujer con su patrimonio, con su inteligencia, con sus recursos. ¿Por qué 17 años en esta situación? ¿Por qué permitir que este proceso llegara hasta aquí? Fuentealba abrió la boca para objetar. Sebastián lo miró con una expresión que decía claramente que no lo hiciera. Y Fuentealba, hombre experimentado al fin, reconoció en esa mirada algo que le hizo reconsiderar. Cerró la boca. Elena tomó un momento. No porque necesitara pensar la respuesta. La respuesta llevaba años perfectamente formulada en algún lugar de su interior, esperando exactamente esta pregunta, exactamente este contexto, exactamente este nivel de atención de exactamente el tipo de personas que ahora la miraban con los ojos abiertos de par en par. Mi madre, comenzó Elena, y algo en su voz cambió de manera casi imperceptible, como cuando una pieza musical modula a una tonalidad menor sin que el oyente casual lo note, pero el músico siente el cambio en el pecho. Me enseñó que la subestimación es la armadura más poderosa que existe. Pasé gran parte de mi vida creyendo que eso era suficiente. Construir en silencio. Crecer en silencio. Existir en silencio. Hizo una pausa tan breve que casi no fue pausa. Dimitri me demandó convencido de que yo era exactamente lo que siempre había asumido que era. Una mujer que dependía de él. Una mujer que le debía algo. Una mujer que llegaría a esta sala con miedo y sin recursos y que aceptaría cualquier acuerdo que él pusiera sobre la mesa porque no tendría alternativa. Sus ojos se movieron lentamente desde el juez hasta su exmarido, y lo miraron con una expresión que no era rabia ni triunfo sino algo mucho más complejo y mucho más difícil de sostener. Llevaba 17 años esperando que me mirara como me está mirando ahora. No porque necesitara su reconocimiento, sino porque necesitaba confirmar algo. ¿Qué necesitaba confirmar?, preguntó el juez, y era evidente que ya no estaba conduciendo una audiencia judicial. Estaba haciendo lo que hacen los seres humanos cuando se encuentran ante una historia que los supera: escuchar. Que tenía razón respecto a él desde el principio, dijo Elena con una sencillez que hizo que la frase sonara casi amable. Dimitri no me demandó porque creyera que le debía dinero. Me demandó porque durante 17 años sintió, sin poder nombrarlo, que había algo en mí que no podía controlar ni comprender. Y eso le resultaba intolerable. La demanda no era por 300.000 euros, señoría. La demanda era un intento de tener la última palabra sobre alguien que nunca le perteneció. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Más denso. Más cargado de esas cosas sin nombre que flotan en el aire cuando una verdad demasiado precisa aterriza en medio de demasiadas personas que no estaban preparadas para recibirla. Dmitri Volkov tenía las manos apoyadas sobre la mesa frente a él. Sus dedos, que habitualmente tamborileaban con impaciencia sobre cualquier superficie disponible, estaban completamente quietos. Era la primera vez en 17 años, pensó Elena sin ninguna satisfacción particular, que él guardaba silencio sin que nadie se lo pidiera. Fuentealba escribía algo en su bloc de notas con una concentración excesiva para lo que claramente era un garabato sin significado. Necesitaba mirar hacia algún lugar que no fuera su cliente ni la mujer que acababa de desmantelar, con 3 minutos de palabras perfectamente calibradas, todo el edificio conceptual sobre el que habían construido su caso. El juez Bermúdez recogió todos los documentos sobre su mesa con movimientos lentos y deliberados, como un hombre que necesita el ritual de los objetos físicos para anclar una realidad que ha dejado de comportarse según las reglas que él conocía. Se puso los lentes. Los volvió a quitar. Finalmente los dejó sobre la mesa y miró a ambas partes con la expresión de alguien que ha envejecido ligeramente durante el transcurso de una sola mañana. Este tribunal, comenzó con una voz que había abandonado definitivamente cualquier rastro de condescendencia, ha revisado la documentación presentada por la defensa y considera que no existe fundamento legal suficiente para sostener la demanda interpuesta por el señor Volkov.
Los bienes señalados en la acusación son demostrablemente de origen patrimonial previo al matrimonio o adquiridos mediante fondos de titularidad exclusiva de la señora Sorokina. En consecuencia, se desestima la demanda en su totalidad. Hizo una pausa que nadie interrumpió. Adicionalmente, dado el carácter manifiestamente infundado de esta acción judicial y el perjuicio moral da Clemente hacia la demandada, este tribunal condena al señor Volkov al pago íntegro de las costas procesales y abre diligencias para evaluar una posible indemnización por daño reputacional. Golpeó el mazo una vez sobre el estrado con una firmeza que sonó definitiva, casi musical. Se levanta la sesión. Lo que ocurrió a continuación sucedió en cámara lenta, al menos así lo recordarían después quienes estuvieron presentes, como esas escenas que la memoria decide preservar fotograma a fotograma porque comprende instintivamente que no volverá a ver algo igual. Dmitri Volkov se levantó de su silla. Abrió la boca. La cerró. Miró a Fuentealba. Estaba guardando sus documentos en el maletín con la eficiencia silenciosa de un hombre que ya está calculando cómo redactar su factura final y desaparecer de esta historia con la menor cantidad posible de daño colateral a su reputación. Dmitri extendió una mano hacia su abogado, un gesto que buscaba algo, apoyo quizás, o simplemente confirmación de que alguien más compartía la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Fuentealba le estrechó la mano brevemente, murmuró algo inaudible, y se marchó sin mirar atrás. Elena Sorokina se levantó de su silla con la misma calma con la que había permanecido sentada durante toda la audiencia. Se abotonó la chaqueta gris. Recogió un bolígrafo que era el único objeto personal que había llevado consigo esa mañana, y se lo guardó en el bolsillo interior. Sebastián Arce estaba a su lado, y ella le puso una mano breve en el hombro, el único gesto físico de la mañana, antes de volverse hacia la salida. Fue entonces cuando Dmitri habló. Elena. Ella se detuvo. No se giró de inmediato. Lo hizo despacio con la cadencia de alguien que decide conscientemente cada milímetro de su propio movimiento. Lo miró. Y en esa mirada había algo que Dmitri Volkov jamás había visto en 17 años de matrimonio, porque durante 17 años Elena se había encargado cuidadosamente de que no lo viera. No era superioridad. Era algo infinitamente más devastador para un hombre como él. Era indiferencia genuina. No tengo nada que decirte, Dmitri, dijo Elena con una voz tan tranquila que sonó casi compasiva. Y eso es exactamente lo que siempre quisiste de mí, ¿verdad? El silencio. Pues aquí lo tienes. Solo que ahora es mío. Y salió por las puertas del tribunal sin apresurarse, sin mirar atrás, sin ninguno de los gestos dramáticos que la situación habría justificado sobradamente. Afuera a Madrid brillaba con esa luz de agosto que convierte cada fachada en oro viejo. Elena se detuvo un momento en los escalones de piedra, cerró los ojos, y respiró el aire de la ciudad como alguien que sale de un lugar en el que ha estado encerrado durante mucho tiempo. No 17 años. Más. Toda una vida construida sobre la premisa de que para sobrevivir era necesario ocultarse. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su directora financiera en Luxemburgo informando que el Consejo de Administración de Abrora Holdings había aprobado por unanimidad la expansión hacia 3 nuevos mercados en el sudeste asiático. Un movimiento que generaría, según las proyecciones más conservadoras, unos 2.000 millones de euros en los próximos 4 años. Elena leyó el mensaje. Escribió una respuesta de 4 palabras. Guardó el teléfono. Y pensó en su madre en aquella cocina fría de San Petersburgo, peinándole el cabello antes de la escuela con manos que olían a jabón barato y sabiduría antigua, diciéndole que la subestimación era la armadura más poderosa que existe. Tenía razón, mamá, pensó Elena Sorokina mientras bajaba los escalones hacia la calle con el sol de Madrid cayendo sobre sus hombros como algo merecido. Tenías razón en todo. Pero hoy por primera vez he decidido quitarme la armadura. No porque ya no la necesite, sino porque finalmente he construido algo que no necesita protegerse escondiéndose.
Construí algo que puede existir a plena luz. Y el mundo que tan alegremente la había ignorado, subestimado y descartado durante décadas, tendría que aprender a mirarla ahora. No porque ella lo exigiera. No porque lo necesitara. Sino porque algunas verdades, una vez reveladas, no pueden volver a guardarse en ningún cajón del mundo. Elena Sorokina dobló la esquina y desapareció entre la multitud de Madrid con la misma invisibilidad de siempre. Solo que esta vez, era una invisibilidad elegida. Y esa diferencia, pequeña para quien la observaba desde afuera, lo era todo para quien la vivía desde adentro.